Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que es caída de tensión. Para eso, pues vamos a ver un pequeño video para que podamos entender. ¿Cómo garantizo que el voltaje que alimenta mi instalación eléctrica sea el mismo en todos los puntos? ¿Qué voltaje está llegando a la toma donde conecto mis equipos? ¿Cómo sé cuál es el calibre del conductor a utilizar? ¿Sabían que estas son las preguntas que frecuentemente enfrentamos cuando queremos hacer los cálculos para una instalación eléctrica? Hola, soy Centelso el Teso y hoy vamos a aprender sobre el cálculo de caída de tensión en conductores para una óptima calidad de energía en instalaciones eléctricas. Acompáñenme. Para empezar, debemos considerar que existe un fenómeno llamado caída de tensión. Este fenómeno se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta una carga a cierta distancia del punto de alimentación. La caída de tensión refleja la diferencia que existe entre el voltaje entregado por la fuente y el voltaje que llega a la carga, el cual se ve afectado, entre otros, por la distancia. Para minimizar este fenómeno, es necesario realizar el cálculo de la caída de tensión en tu instalación eléctrica. ¿Cuál es el procedimiento? La caída de tensión depende de la corriente que nos demande la carga, la tensión eléctrica, el factor de potencia, la longitud del cable instalado y, por último, de la impedancia efectiva de dicho conductor. ¿Qué es la caída? La caída de tensión es una falla, si se puede entender de esta manera, que lo que genera es el incremento de la corriente debido a la longitud que existe desde donde sale la acometida hasta el punto donde se utiliza la energía eléctrica. Para que lo podamos ver más claro, cuando nosotros estamos de un lugar alimentando y pasan por lo menos 20 metros, vamos a ver que el voltaje disminuye. Normalmente el voltaje disminuye 2% a lo largo de 20 metros, pero si la longitud es más grande, sigue disminuyendo más. El voltaje en México, que se utiliza para casas o instalaciones monofásicas, es 127 volts. Si baja el 10%, el 2%, más o menos estarían bajando 3 volts, entonces nada más llegaría a 124. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nuestro foco al principio debería de trabajar con un voltaje siempre establecido de 127, pero por esta caída de tensión, porque existe una longitud, disminuye el voltaje, vamos a ver que los focos como que se atenúan, es decir, como que bajan de intensidad. O que, por ejemplo, licuadoras, ventiladores o algunas máquinas como que se tienen que forzar o para arrancar o para trabajar. Para evitar todo este tipo de situaciones es recomendable calcular un conductor por caída de tensión. Aparte, también sería recomendable hacer un cálculo por agrupamiento y por impedancia. Sin embargo, son dos temas un poco, digamos que más especializados de este tipo de sistemas. Lo recomendable y para que siempre tengan en cuenta es la caída de tensión o caída de voltaje. Según la normativa existente al día de hoy, dice que para el diseño de una instalación eléctrica se recomienda que la caída máxima no exceda el 2%. Por lo cual vamos a ver algún ejemplo que nos pueda hacer más fácil entendible esa situación. ¿Qué síntomas van a tener la caída de tensión? O en general, la baja de voltaje, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar que los dispositivos eléctricos sean lentos, como les decía, una batidora, una licuadora, un motor, es muy común. Que dispositivos eléctricos sean erráticos o intermitentes, lo podemos ver, por ejemplo, en los focos, como que bajan y suben, o que el microondas como que se trabara y no quisiera avanzar. Interferencia de radio. Podemos ver, por ejemplo, en las televisiones o en radios que de repente vemos como que sonaran diferente o vemos una lluvia en la pantalla, es porque capaz el voltaje no está llegando e interfiere con otros aparatos y se genera un ruido, principalmente en las ondas de radio que puedan llegar a los diferentes aparatos.
En los motores es muy común que existan fallas de arranque, debido a que un motor cuando arranca jala 4 veces la corriente nominal. Si existe una baja de voltaje, esto hace que se incremente más esa corriente y como que le costara arrancar, por eso muchos motores se llegan a quemar, porque el voltaje que le llega no es suficiente. Entonces, como llega demasiada corriente, se terminan quemando. Y por último, lo que serían tensiones altas y bajas. Es muy común que en algunos reguladores escuchemos sonidos como que chasquearan o hicieran consecutivamente. Significa que el voltaje está siendo errático, que baja o sube. Y entonces es recomendable que para aparatos sensibles, como es una televisión, una computadora, ponerles un regulador para evitar ese tipo de situaciones. El procedimiento de cálculo, el procedimiento El procedimiento de cálculo indica que la sección transversal del conductor, es decir, el área del conductor, va a ser, si nosotros tenemos en cuenta que este es el conductor y dentro del conductor viene lo que es la parte metálica, esta sección transversal, es decir, la parte metálica del conductor debe de tener una sección transversal. En esta tabla que dice dimensiones de los cables desnudos, la sección transversal lo veo en milímetros cuadrados en esta columna. Dice que lo vamos a calcular como 4 veces la longitud cuando ésta sea mayor a 20 metros. Si es menor de 20, no se preocupe. Multiplicada por la corriente, que la corriente la podemos multiplicar o encontrar como carga entre voltaje, entre la caída permitida, que según la normativa existente, la caída permitida va a ser 2% para alimentadores y 3% para motores, y multiplicada por el voltaje que le está llegando al material. Esta fórmula es la que vamos a ir aplicando. Pero vamos al hecho real, por si no pues tienen alguna duda. Tenemos como ejemplo una casa habitación que tiene como demanda máxima 5000 watts. Repito, tenemos una casa habitación con una demanda máxima de 7000 watts, como pueden ser cualquiera de estas. Aquí tenemos la imagen aérea. Tenemos 5 casas. Vamos a nosotros proponer que todas las casas, como lo dicen, son de 5000 watts. En un fraccionamiento de este tipo, sería recomendable poner un transformador. Voy a poner el transformador en este punto. ¿Sí logran ver dónde estoy poniendo el transformador? ¿Sí lo logran ver, jóvenes? Sí, está del Sí. lado inferior derecho. Ok. Sí. Bueno, el transformador, de ahí vamos a sacar líneas que van a ir a cada una de las casas. Cada una de las casas va a tener su propia base de medición y abajo de la base de medición un registro donde van a llegar sus cables. Aquí lo que estoy poniendo, jóvenes, es el medidor. Recuerden que el medidor tiene la forma de un sobre. Ahí está. Y abajo del medidor, pues va a ir un registro. Este registro es donde va a estar recibiendo tanto las tuberías como los conductores desde el transformador o desde la línea de acometida. Entonces, para el primero, pensamos que hubiera de acá para acá 2 metros. Pregunta, jóvenes, ¿2 metros generaría caída? No. No. Ok. Pensemos que entre cada casa hay 8 metros, que las casas sean de 8 metros. Entonces, para la siguiente, la distancia desde acá para acá habrían 10 metros. De acá hasta acá habrían 10 metros. ¿Habría caída? Tampoco. Para la siguiente casa, pensando en que otra vez la separación entre casa y casa sean 8 metros, tendríamos un nuevo medidor a 18 metros. No existiría caída. Es decir, que tanto la casa número 1, la casa número 2 y la casa número 3, debido a que son longitudes menores a 20 metros, no va a existir una caída o la caída se puede despreciar y lo único que tendríamos que tomar en cuenta sería el calentamiento del conductor por agrupamiento. Pero, entonces, ¿qué va a pasar para estas 3 casas? Número 1, nos importa la demanda máxima. Dice que la demanda máxima para estas casas, para todas, es de 5000 watts. Entonces, ¿qué corriente va a tener? Recuerden que la fórmula de corriente es carga o demanda máxima entre el voltaje.
Vamos a poner que el voltaje que le está llegando o el voltaje que está sacando mi transformador es 125 volts. Entonces, 5000 watts entre 125. ¿Cuánto les da, jóvenes? 40. ¿Mande? 40. 40. 40. Significa que yo debo de buscar para todas las casas que tengan, un alimentador a menos de 20 metros, un conductor que aguante 40 amperes. Si ustedes recuerdan la tablita que yo les había expuesto en otras clases y en otros videos, pueden revisar, recuerden que decía calibre, corriente, interruptor. Si teníamos un calibre 12, lo máximo que aguantaba de corriente o ponemos es 15 con un interruptor de 15, el de 10, 20, el de 8, 30, el de 6, 40. Aunque aguante en total hasta 50, pero esos 50 es cuando el cable está completamente al aire, es decir, que no está dentro de una tubería. Entonces, ¿qué calibre le vamos a poner para estas tres casas? Para la casa 1, para la casa 2 y para la casa 3, le vamos a poner un calibre número 6 con un interruptor del 40 amperes. Esto va a funcionar para las casas 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué va a pasar en los cables? Vamos a estar viendo cómo, ahorita vamos a ver cómo van a ir todos los cables en cada lugar. ¿Qué va a pasar para la casa número 4 y para la casa número 5? Veamos primero la distancia. Recuerden que aquí también habrían 8 metros, entonces la distancia al siguiente medidor serían 26 metros y al último 8 metros más, la distancia serían 34 metros. Entonces, para la casa número 4, sería necesario hacer el cálculo de sección transversal, porque la longitud fue mayor a 20 metros. Entonces, ¿cómo dice que es el cálculo? Sección transversal dice que es igual a 4 veces la longitud. ¿Qué longitud tenemos? 26 metros. Multiplicados por la corriente. ¿Qué corriente va a ocupar mi casa? 40 amperes. La corriente no va a cambiar. Entre, ¿qué dice? Entre la caída permitida por el voltaje, pero en este caso, como hablamos de un alimentador, es el 2% entre 2 que multiplica el voltaje, pero ¿qué voltaje estamos ocupando? 125 volts. Hacemos la operación de arriba y con la operación de abajo, y ¿cuánto les da, jóvenes? $16.64. Excelente. 16.64, y estos ya no son amperes, no son metros, son milímetros cuadrados. Regreso a esta tablita y debo de buscar un cable que tenga por lo menos 16.64 milímetros cuadrados. Yo puedo checar. El calibre número 6 que servía para mis primeras tres casas ya no me sirve porque únicamente tiene 13.3 milímetros. ¿Qué calibre voy a tener que ocupar? El calibre número 4 porque este calibre tiene 21. Entonces, para la casa número 4 voy a ocupar calibre número 4 con un interruptor de 40 amperes. El interruptor no cambia porque sigue dependiendo de ¿qué cosa? De la corriente. Para la casa número 5 vamos a hacer la misma situación. Sección transversal es igual a 4 veces la longitud, 4 por 34 metros, por la corriente, que son 40 amperes, sobre 2 por el voltaje, que sigue siendo lo mismo. Y nuevamente hacemos la operación que hace ratito también me hizo favor de hacer René. Ahora, ¿cuánto les da, jóvenes, la nueva área? 21.76. 21.76 milímetros cuadrados. Regresamos a esta tablita. Y entonces, ¿qué calibre se puede ocupar? Aquí se puede ver
¿qué tendríamos nosotros que ocupar? Podría utilizarse un calibre número 4, porque tiene 21.150, o lo más recomendable, ocupar un calibre número 2. O la siguiente, unir un par de cables para llegar a los 21. Es decir, si yo junto dos cables del calibre 6, dos del 6, serían 13.3 más 13.3, serían 26.6. Entonces, aquí habrían dos opciones. La primera, poner el calibre número 2, pero económicamente sale muy caro, con un interruptor de 40 amperes, o debes de colocar calibre número 2, poner dos conductores del calibre número 6 con un interruptor de 40 amperes. ¿Qué estoy haciendo al sumar el área? La energía, no se preocupen, cuando se colocan dos cables, la energía se divide proporcionalmente entre cada cable. Si voy a tener dos cables de 13.3 milímetros, la energía, ¿qué va a hacer? Se va a dividir mitad en un cable de 6 y la otra mitad en otro cable de 6. Yo voy a escoger esta opción y vamos a ver cómo quedaría entonces nuestro plano de la acometida. Vamos a ver cómo va a quedar. En la última casa, recuerden que si estamos poniendo que van a ir una casa de 5,000 watts, ¿qué significa, jóvenes? Significa que nuestra casa va a ser monofásica. Estas casas van a ser monofásicas y cuando son monofásicas, recuerdan que van un cable de fase y un cable de neutro. ¿Cómo se pondría nuestra acometida? Una fase, dos hilos. Significa que vamos a poner dos conductores, uno que me sirva como fase y uno que me sirva como neutro. Pero para la casa número 5, recuerden que van a ir dos del calibre número 6. Entonces, ¿qué pasaría? Por un tubo que iría desde el transformador hasta la última casa, por un tubo que iría desde el transformador a la casa, irían dos del calibre 6 para fase y dos del calibre 6 para neutro. Entonces, en total, ¿cuántos cables del calibre 6 irían? Irían 4 del 6. 4 del 6 para la última. ¿Sale? En el tubo anterior, irían, vamos a ver, aquí recuerden que solo va a llegar un tubo con estos 4 cables. Entre estos dos registros ya no van a ir un tubo, van a ir dos tubos. ¿Por qué dos tubos? Uno para la casa 4 y uno para la casa 5. Para la casa número 4, recuerden que vamos a utilizar calibre número 4. Entonces van a ir 2 del 4 y aparte van a ir los 4 del 6 para la casa número 5. Entre los registros de la casa 3 y el registro de la casa 2 ya no van a ir dos tubos. Ahora, ¿cuántos tubos van a tener que ir? Son 3 tubos. Porque recuerden que por estos registros va a pasar los cables para la 3, para la 4 y para la 5. Entonces, ¿cuántos cables van a pasar? Van a pasar. Recuerden que para la casa 3 se requiere nuevamente calibre 6. Entonces van a pasar 2 del 6 para la casa del 3, 2 del 4 para la casa 4 y 4 del 6 para la casa 5. Y por último, entre el primer registro de la primera casa y el registro de la segunda casa, van a tener que ir 4 tubos. Recordando que la primera casa nuevamente ocupa calibre número 6, entonces van a ir 2 del 6 para la casa número 2. 2 del 6 para la casa número 3, 2 del 4 para la casa número 4 y 4 del 6 para la casa número 5. Por último, desde el transformador al primer registro, aquí van a ir 5 tuberías. ¿Y cómo irían las 5 tuberías? Serían 2 del 6 para la primera, 2 del 6 para la segunda, 2 del 6 para la tercera. Como aquí ya lo tenía yo, evidentemente. 2 del 4 para la cuarta y 4 del 6 para la quinta casa. Cada casa va a llevar su propio tubo. Yo recomiendo que los tubos
tengan un diámetro de 50 milímetros, es decir, que tengan un diámetro de 2 pulgadas. Al principio irían 5 tubos de 2 pulgadas, después 4, después 3, después 2 y después 1. Y aparte, yo recomendaría que pusieran uno extra por si después quieren hacer una reparación, lo tengan que hacer sin la necesidad de sacar cables de un tubo y volver a meterlos. La distancia máxima que puede haber entre registros, según la normativa, es de 10 metros. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Vamos a pensar en departamentos. Aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos 6 departamentos. La caída de tensión funciona igual de manera horizontal que de manera vertical, porque lo que se está midiendo es la longitud que existe desde donde llega la energía hasta donde yo la ocupo. Entonces, voy a imaginar, voy a hacer una pista aérea. Digamos que este es mi conjunto de departamentos. Y aquí yo voy a poner los medidores de mis 6 departamentos. ¿Vale? Aquí estoy colocando. Aquí coloco mis medidores de mis 6 departamentos. Y del medidor a donde lo voy a ocupar en cada lugar, hay, por ejemplo, vamos a poner, no sé, 12 metros. Entonces, para el primer departamento, el que está acá abajo, no hay ningún problema. ¿Cuántos metros hay? 12. Pero si, por ejemplo, para el segundo departamento, como vamos a tener que subir 3 metros, pensando entre que cada departamento tuviera 3 metros, para el primer departamento tendríamos, como lo dijimos, 12 metros. Para el segundo departamento, si le sumamos 3, llevaríamos 15. Para el tercer departamento tendríamos 18. Para el cuarto departamento tendríamos 21. Para el quinto, 24. Y para el sexto departamento, el que está más arriba, tendríamos en total 26 metros. Entonces, ¿cuáles de estos van a sufrir caída de tensión? Los que van a sufrir caída de tensión y problemas de agrupamiento va a ser el 4, el 5 y el 6. Entonces, vamos a analizar. Número 1, nuevamente yo debo de sacar la corriente. Los 3,500 watts entre 125 volts. ¿Cuánto les da, jóvenes, esta corriente? 28. 28 amperes, ok. Entonces, para 28 amperes, ¿con qué calibre lo podemos hacer? Con el calibre número 8, porque aguanta 30. Entonces, pondríamos para los departamentos 1, 2 y 3, como son menos de 20 metros, ocuparíamos calibre número 8, es decir, 2 cables del 8, uno para fase y uno para neutro, y un interruptor de 30 amperes. Ahí está. Ahora vamos con los demás. Sección transversal del cuarto departamento. 4 veces la longitud, que son 21 metros, por la corriente, que son 28 amperes, entre 2 por 125, 2 por 21 por 28, entre 2 por 125, tendríamos una necesidad de 9,408 milímetros cuadrados. Es decir, necesitaríamos un cable de 9,8 milímetros, que sería un calibre número 6. Entonces, para el departamento 4 requeriremos calibre número 6. Recuerden que el interruptor va a seguir siendo de 30 amperes. Para el departamento 5, sección transversal, sería 4 por 24 por 28 entre 2 por 125. ¿Y cuánto les daría? ¿Me pueden apoyar con esa segunda operación? ¿Cuánto les dio, jóvenes?
10.752. 10.752 milímetros cuadrados. Vuelvo a revisar la tabla y 10.52 sigue siendo con el calibre número 6. 10.752. Sí, e interruptor de 30 amperes. Y por último, el sexto departamento, sección transversal, 4 por 24 metros por 100 por 28 amperes, entre 2 por 125. Ah, no, no son 24, son 27 metros. 4 por 27 por 28, entre 2 por 125. Si no me falla la calculadora, 12.096 milímetros cuadrados. Entonces, si volvemos a regresar a esta tablita que les voy a subir a la plataforma, el calibre número 6 sigue aguantando porque tiene 13.3. Entonces pondríamos calibre número 6 con un interruptor de 30 amperes. Si lo queremos entender, entonces vamos a borrar un poquito por acá. A la primer casa, a la última casa, le va a llegar 2 del 6. A esta casa van a llegar 2 del 6 del de arriba y 2 del 6 para esta van a ir 4 del 6. En la del medio van a ir 2 de la 6, 2 del departamento 6, 2 del departamento 5 y los 2 del 4 irían 6 del 6. En el departamento 3 van a ir los 2 del 8, porque ellos recuerden que los primeros 3 requieren del 8, irían 2 del 8 y aparte los 6 cables de 6 para los demás departamentos. En el departamento 2 irían 2 del 8 para ellos y 2 para el de arriba, 4 del 8 y 6 del 6, y en el primer departamento llegarían 6 del 8 y 6 del 6. De tal manera que en el primer departamento llegarían todos los cables de los demás y los 2 que van a ocupar. Y así se van a ir quitando 2, 2, 2, 2 hasta que al final nada más lleguen a 2.